Bueno, quería hacer este breve video para hablar de un tema que se ha discutido mucho en la actualidad, principalmente por el político que ustedes ya conocen en Argentina, Javier Milei, ojalá el futuro presidente de Estados Unidos. Y ese tema es la dolarización. Y queremos mostrar la diferencia entre dos países que están básicamente dolarizados y otros países de la misma región que no están dolarizados, que emiten su propia moneda. Veamos, por ejemplo, a Colombia. Vamos a hablar primero de los países que no están dolarizados, que emiten su propia moneda. Y fijémonos en esto, la inflación en Colombia actualmente está cerca de dos dígitos, está cerca a un 10%, perdón, y tenemos altas tasas de interés, pero como ven, las tasas de interés todavía siguen siendo bajas. Para combatir la inflación necesitamos que la tasa de interés sea superior a la tasa de inflación. De esa forma tendremos tasas de intereses reales y tendremos una mejor oportunidad de disminuir la inflación con el tiempo. Ahora miremos un país como Argentina, el caso más extremo de todos, aparte pues de Venezuela, aunque últimamente Argentina estaba compitiéndole mucho a Venezuela, al parecer quiere superarla en ese aspecto. Y en Argentina tenemos una inflación de 60%, casi 61%, y una tasa de interés del 52%. Como ven, incluso una tasa de interés del 52% no es suficiente para combatir una inflación del 60%. De nuevo, necesitamos que estas tasas sean superiores a las tasas de inflación, pero el gobierno no va a hacer eso. Por lo tanto, la inflación va a seguir aumentando, eso sin contar que el gobierno sigue ejecutando enormes déficits que el Banco Central sigue monetizando, es decir, sigue imprimiendo dinero para comprar los bonos del gobierno. Ahora veamos el ejemplo de Chile. La inflación ya se acerca al 13%, es una inflación muy alta teniendo en cuenta que Chile en las últimas décadas ha sido el ejemplo de la región. La tasa de interés es del 9%, de nuevo, es una tasa de interés negativa, en términos reales sigue siendo negativa porque este número no está por encima de este número, necesitamos subirlas, pero los bancos centrales son muy negligentes al respecto, no lo piensan dos veces para bajar las tasas de interés y estimular la economía, pero cuando se trata de tomar políticas monetarias contrarias, son muy renuentes a hacerlo. Ahora veamos el caso de Perú. La inflación en Perú es inferior a la inflación en Colombia y en Chile, es de casi el 9%, pero la tasa de interés, como ven, es inferior a esa tasa de inflación. Por lo tanto, la inflación va a seguir aumentando. Lo más seguro es que siga aumentando porque no está contenida. Los bancos centrales van a tener que seguir subiendo las tasas si quieren contener la inflación. La razón por la que subir las tasas es tan importante para contener la inflación es porque si las tasas de interés son del 6%, nadie va a ahorrar dinero sabiendo que la tasa de inflación es superior. No tiene sentido ahorrar dinero en una cuenta bancaria que paga una tasa de interés del 6% efectivo anual si la tasa de inflación es del 8%, casi el 9%, no tiene sentido. En términos reales se está perdiendo dinero, se está perdiendo poder adquisitivo. Por lo tanto, para que la gente ahorre dinero y de esa forma haya menos demanda en la economía, ¿cierto? Para que la gente estacione su dinero en los bancos y esto le reste presión a los precios, necesitamos incentivar a la gente a hacer esto. ¿Y cómo se incentiva? Subiendo las tasas de interés. Si las tasas de interés son lo suficientemente altas, las personas van a estacionar su dinero en los bancos, no van a gastar tanto, van a ahorrar y esto va a disminuir la demanda agregada, lo que le va a restar presión a los precios. Esto es así es como funciona en teoría. Por supuesto, hay casos extremos, a veces la inflación es tan alta y se ha salido tanto de control que subir las tasas no es suficiente, se requieren medidas más drásticas del Banco Central, como por ejemplo contraer la oferta monetaria. Recordemos que un banco central aumenta la oferta monetaria cuando compra bonos. Digamos que un banco central le compra un bono al gobierno. El Banco Central recibe el bono del gobierno y el gobierno recibe dinero. Ese dinero fue creado de la nada. Por lo tanto, se expande la oferta monetaria. Cuando un Banco Central compra activos, la oferta monetaria se expande. Si un Banco Central desea contraer la oferta monetaria, debe hacer lo contrario. Debe vender activos. Entonces, digamos que el Banco Central le vende un bono a otro banco, a un banco comercial. El banco comercial recibe el bono del Banco Central y el banco comercial le manda al Banco Central dinero a cambio. Ese dinero desaparece de la economía, ya no está en circulación, la oferta monetaria se ha contraído. Así que sí, si la inflación no está tan fuera de control, no es tan grave, a veces subir las tasas de interés es suficiente para disminuir la inflación de precios, ¿cierto? No la inflación monetaria, la oferta monetaria sigue siendo la misma, pero
al menos ya no tiene tanta presión sobre los precios. Pero si se quiere ser más drástico, si se quiere realmente combatir la inflación, que es lo que debería hacer en este momento Estados Unidos o Europa, deberían contraer la oferta monetaria. Y eso se hace vendiendo activos. ¿Cierto? Pero bueno, ahora que ya vimos estos cuatro países, Colombia, Argentina, Chile y Perú, y sus inflaciones, la inflación más baja de los cuatro países es del casi el 9%. Ahora comparémoslos con países dolarizados, como Ecuador, por ejemplo. En Ecuador la tasa de inflación es del 4.23%, de nuevo, una tasa de inflación muy baja para un país de la misma región. Y no es una economía particularmente fuerte la de Ecuador, como todos sabemos. Tiene muchos problemas, se la pasa metida en problemas sociales, en protestas, siempre están como al borde de revocar al presidente actual. Pero hay algo bueno de Ecuador, es de las mejores cosas que tiene Ecuador, es la tasa de inflación. Sí, 4% en mi opinión sigue siendo alta, la tasa de inflación debería ser siempre del 0%. Esa fue la tasa de inflación que tuvimos por cientos de años mientras estábamos en un patrón oro en el siglo XIX y en el siglo XVIII, cuando estábamos en un patrón oro, esa fue la tasa de inflación y tuvimos mucho crecimiento económico, así que esa debería ser siempre, la tasa de inflación debería ser el objetivo, no experimentar inflación, ya que la inflación es un impuesto oculto, pero en términos relativos, si comparamos a Ecuador con el resto de los países de la región, vemos una inflación bastante saludable. Al menos los ecuatorianos se están beneficiando de tener una inflación baja. Y miren, la tasa de interés es superior a la inflación. Están tomando medidas para que esta inflación baje aún más. Una tasa de interés del 7% cuando la inflación es del 4% es una tasa bastante razonable. Seguramente la inflación se verá en el futuro próximo. Bueno, aunque una de las desventajas, por supuesto, de estar dolarizados es que dependen mucho de las políticas de la Reserva Federal. Esta tasa de inflación puede aumentar si la Reserva Federal vuelve a implementar políticas monetarias irresponsables, vuelve a bajar las tasas, vuelve a retomar su programa de expansión cuantitativa, vuelve a imprimir dinero. Esta inflación puede volver a aumentar. Ese es uno de los problemas de dolarizar, ¿cierto? Por eso es que el ideal no es dolarizar, sino volver a un patrón oro, para que ningún banco central, ningún político, ningún economista keynesiano implemente las políticas de devaluación de la moneda, de financiar déficits públicos con emisión y ese tipo de cosas. Pero sin embargo, de nuevo hablando en términos relativos, dolarizar, especialmente en esta región de políticos irresponsables, de socialismo, de medidas intervencionistas, de bancos centrales emitiendo sin parar. Dolarizar en esta región tiene muchísimo sentido. Si no veamos a Panamá, otro país dolarizado, la inflación es muy similar a la de Ecuador, creo que es casi la misma. La de Ecuador es 4.23, la de Panamá es 4.22%, una inflación muy por debajo. De nuevo, estamos hablando de personas prácticamente de la misma cultura, ¿cierto? Ecuador, Panamá, Perú, Chile, Argentina, Colombia, somos todos muy parecidos, somos de Latinoamérica, eh, no somos países del primer mundo, pero se ve la diferencia en términos de inflación. ¿Y por qué se ve esa diferencia? Porque unos países emiten pesos y otros países están atados al dólar. Si los políticos de Ecuador quieren ser reelectos, quieren implementar medidas populistas, prometer utopías, no pueden hacerlo porque están en un patrón dólar, por decirlo así, tienen su economía dolarizada, no pueden imprimir dólares para financiar sus déficits públicos. Lo mismo los políticos de Panamá. El dólar evita que estos políticos destruyan el poder adquisitivo de los ahorros de las personas. En cambio, en Colombia, en Chile, en Argentina, en Perú y en los demás países de la región, los políticos pueden prometer lo que quieran y pueden intervenir con su banco central, quitarle independencia y obligarlo a imprimir dinero, a financiar estos déficits, ¿cierto? Y a bajar artificialmente las tasas de interés. Esto es lo bueno de dolarizar estas economías, donde tenemos políticos irresponsables. El dólar evita que estos políticos irresponsables destruyan las economías del país. Por lo tanto, esperemos que en un futuro, más que nada en países como Argentina, donde ya se ha tenido, ya llevan muchos años debatiendo, de hecho, informalmente, la economía argentina está bastante dolarizada, ¿cierto? Esperemos que en un futuro Argentina logre dolarizar la economía y lo más seguro es que esto ocurra si Javier Milei es electo presidente. De nuevo, dolarizar una economía no significa que todos los problemas se van a solucionar. Hay que disminuir el tamaño del Estado dramáticamente, hay que disminuir el gasto público,
hay que despedir funcionarios públicos, la casta política en Argentina tiene que desaparecer, hay que levantar regulaciones, hay que eliminar aranceles, hay que volver a permitir que el sector privado florezca. Solamente dolarizar una economía no garantiza todo eso. Por ejemplo, Ecuador, si bien tiene una inflación baja gracias a que está dolarizada, todavía le falta crecer mucho económicamente, todavía tiene una economía bastante pobre y esto es debido a todo el tamaño del Estado, todo el aparato burocrático del Estado no ha sido disminuido lo suficiente, todavía hay muchos impuestos, muchas regulaciones, no hay derechos de propiedad definidos, claros, no, por lo tanto la inversión extranjera no llega en las cantidades deseadas, es difícil comenzar un negocio en ciertas circunstancias, ¿cierto? Hay que mejorar todas estas cosas, dolarizar una economía no es todo, es un buen comienzo, pero todavía hay mucho más por hacer. Y Javier Milei sabe esto, él propone dolarizar la economía, pero ese es solo uno de los pasos. El segundo paso, creo que el más importante aún que dolarizar en mi opinión, es disminuir dramáticamente el tamaño del Estado, despedir a 60, 70 u 80% de los funcionarios públicos actuales. Necesitamos que esas personas que están viviendo de cuenta del Estado vayan a la economía real, consigan un trabajo real, construyan negocios, ¿cierto? Inviertan en la economía, no que vivan de cuenta de los impuestos de todos los demás. Sin embargo, dolarizar es un buen camino para eso, evita que el Banco Central emita dinero, que manipule las tasas de interés y todos los males que vienen con estas políticas intervencionistas. Pero bueno, eso era lo que quería hablar brevemente en este video. Esperemos a ver qué pasa en un futuro. Ojalá el debate de la dolarización se despierte en países como Colombia, Chile y Perú, ¿cierto? Por no hablar de otros países de la región como Paraguay, Uruguay, también sería benéfico para esos países dolarizar o incluso mejor, implementar un patrón oro. Esto es más duro aún, pero ¿por qué no? Tuvimos un patrón oro durante el siglo XIX, durante el siglo XVIII, la inflación fue básicamente del 0%, de hecho tuvimos deflación en muchos casos, no deflación monetaria, sino deflación de precios, los precios bajaban cada año un poquito, un 1%, o en ocasiones un 2%, eh, pero es muy duro que con la situación actual consideremos un patrón oro. Dolarizar es la mejor opción dadas las circunstancias actuales. En un futuro seguiremos hablando de temas como estos. Recuerden que pueden escribirme por redes sociales o por Telegram si tienen alguna pregunta o si quieren que hable de algún tema en particular. Nos vemos en un próximo video.